Muy buenos días a todos. Es un honor para la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe darles la bienvenida a este segundo encuentro del 2024 de Enlazadas por la Historia. En este caso, o en este momento, vamos a hablar acerca de la guerra, la memoria y los conflictos. Como ha sido acostumbrado en este espacio, queremos tener un encuentro con algunas de las figuras más destacadas de la academia en nuestro continente en torno a los temas seleccionados, no solo para visibilizar su trayectoria y para contar sus experiencias y para tener su sabiduría, sus reflexiones, sus procesos de investigación, sino también para visibilizar la producción que en torno a los libros ellos han realizado.
Hoy nos encontramos con la profesora Nanda Leonardini, doctora en Historia, maestra en Arte Latinoamericano y en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en Antropología y Museología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido catedrática en la UNAM, en la Universidad Cristóbal Colón, en México. Actualmente trabaja en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Mayor de San Marcos. Fue directora, además, del Seminario de Historia Rural Andina y de la Escuela Profesional de Arte hasta actualmente, hasta este año. Es especializada en estudios del arte, la religiosidad latinoamericana, republicana, y además investiga sobre género y conflictos bélicos. Entre sus publicaciones relativas a las guerras, como editora y coordinadora, se encuentran Héroes y heroínas en la pintura latinoamericana del siglo XIX, Guerras de intervención en nuestra América durante el siglo XIX, y como autora tienen los títulos La proclamación de la independencia de Juan Lepiani y Un edecán de Bolívar y Manuelita Sáenz, Libertadora del Libertador, y 4 episodios de la Guerra del Pacífico. Profesor Leonardi, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos que esta conversación nos aporte desde la perspectiva de investigación académica, pero también desde la perspectiva de la divulgación del conocimiento. También tenemos a la profesora Valeria Coronel, es historiadora y doctora del Departamento de Historia de la Universidad de Nueva York. Actualmente se desempeña como profesora titular principal e investigadora en Flaxo, Ecuador. Es catedrática del Departamento de Sociología y Estudios de Género del doctorado en Historia Andina, integrante del Coloquio de Investigación Sociología Política. Además es cofundadora del María Sibila Meridian Center for Advanced Latin American Studies, CALAS, y cofundadora de la red Crítica Populismo, Republicanismo y Crisis Global. Entre sus diversas publicaciones podemos encontrar La última guerra del siglo de las luces, Revolución, Libertad y Republicanismo Popular de Ecuador, y algunos de sus artículos son La desregulación de la riqueza en América Latina, lecturas interdisciplinarias en tiempos post-pandemia, y Tigres, Cholo-Jacobinos y Funcionarios Rojos, roles y discursos de la clase media militante del Partido Radical en Ecuador entre 1895 y 1938. Muchas gracias, profesora Coronel, por haber aceptado nuestra invitación. Continúo con la presentación de nuestros invitados, que como verán son figuras muy relevantes dentro del ejercicio académico y dentro de la publicación de las editoriales universitarias en nuestros países. Continúo con el profesor Leigh Passmore. Profesor Leigh, bienvenido. Es historiador en la Universidad Andrés Bello de Chile. Es autor de Ulrich Meinhof and the Red Army Faction, Performing Terrorism, y The Wars Inside Chile's Barracks, Remembering Military Service Under Pinochet, que se publicó en castellano, tiene una traducción en castellano con el título Las guerras dentro de los cuarteles, recordando el servicio militar durante la dictadura. Actualmente desarrolla proyectos sobre la cárcel de mujeres en Santiago y las policías chilenas en la segunda mitad del siglo XX. Por último, presento al profesor Elkin Rubiano, que muy amablemente ha aceptado ser el moderador de esta conversación de Enlazadas. El profesor Elkin Rubiano es doctor en Teoría del Arte y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en Comunicación por la Pontificia Universidad Javeriana y es sociólogo por la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es el director del área de Humanidades y Estudios Literarios de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Sus áreas de trabajo se concentran en la teoría estética, la crítica cultural y las sociologías del arte urbano. Es autor, además, del libro Los rostros, las tumbas y los rastros, el dolor de la guerra en el arte colombiano. Dicho esto, profesor Elkin, profesores, les agradezco mucho haber aceptado la invitación de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe para participar en estos eventos que a nosotros ya se nos están convirtiendo no solo en una tradición, sino también en una ventana fundamental en la medida que estamos alcanzando amplios públicos, tanto en esta transmisión en directo como en las transmisiones diferidas que hacemos, que articulamos dentro de los eventos del libro más importantes del mundo, en este caso articulados con la Feria del Libro de Lima, y les doy paso para que conversen en torno a sus trayectorias, en torno a la guerra, la memoria de los conflictos y también a su experiencia de publicación y cómo desde su perspectiva como autores, desde las editoriales, podemos mejorar el alcance que tenemos de nuestras publicaciones, mejorar nuestros procesos y tener una interlocución a partir del cual cumplamos nuestro objetivo común, que es sin duda la divulgación del conocimiento. Profesor Elkin Rubiano, le cedo la palabra y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Esteban. Buenos días a todas y todos.
quienes están conectados. Entonces, vamos a conversar sobre unos puntos en torno a estas publicaciones académicas y estas investigaciones. Esos puntos tienen que ver con el impacto de las publicaciones, las redes académicas y la colaboración que se da tanto en la investigación como en la publicación, los temas de investigación, la visión a futuro y con respecto a la experiencia que se ha adquirido, cómo podría mejorar la producción y circulación de estas investigaciones. Entonces, Nanda y Valeria, buenos días. Late se desconectó un momento por algún problema, pero bueno, lo volvemos a tener en un momento. Entonces, comencemos teniendo en cuenta que la edición académica, desde luego, se ocupa de cuestiones que normalmente no van a aparecer en las ediciones comerciales, ¿no? Esto supone a veces una circulación restringida o especializada de los resultados de esta investigación. Pero independientemente de la restricción, que muchas veces va al propio nicho, al campo de investigación, independientemente de esa circulación especializada, quisiera preguntarles cuál ha sido el impacto más significativo de sus publicaciones y si esto ha tenido una influencia en la práctica, en las interacciones sociales, en determinados grupos o en las mismas políticas públicas. Entonces, no sé si Nanda o Valeria quisieran iniciar. Tienes cerrado el micrófono, Valeria. Listo. Eso. Buenos días. Qué gusto encontrarnos aquí con ustedes. Un honor, Nanda y Elkin, compartir esta mesa con ustedes. Bueno, me dispongo entonces a iniciar, a dar partida a la conversación. Creo que el estudio, refiriéndonos como a las editoriales académicas latinoamericanas y al problema mismo de la guerra, cómo conectar estos dos ámbitos, el uno conceptual y el otro una apuesta institucional, en el sentido de qué tipo de impacto hemos tenido o podemos tener desde esta conexión. Yo diría que en el caso de los grupos de estudio en los que he trabajado en torno al problema de la guerra, con editoriales académicas y universitarias, estas han estado conectadas con espacios de docencia también y espacios de discusión en contextos de coyunturas muy críticas en América Latina. Y el abordaje sobre el problema de la guerra se suma a un intento de quitarle el sentido de patológico al conflicto y observar que en la guerra puede haber, la guerra es un tema es un tema clásico de la historiografía desde el mundo antiguo. Ha sido el objeto de estudio de los grandes maestros, Tácito, Tucídides, que abordaron la guerra como el lugar en donde se puede forjar, donde toma lugar, donde se dan las relaciones sociales, los vínculos, las formas de liderazgo que pueden generar la democracia o el imperio, la democracia o la dictadura. Observar el espacio de la guerra no es solamente mirar quién gana y quién pierde, sino cómo se traman los vínculos al interior de la movilización social, cómo se producen los liderazgos y se generan las convocatorias de los distintos actores que conducen a generar nuevos pactos políticos e instituciones. En este sentido, el abordaje de esto desde el espacio de la cátedra y desde el espacio de las publicaciones, por lo menos en el contexto al que yo me estaría refiriendo, que es Ecuador, Colombia, de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, las primeras 2 décadas del siglo XXI, en estos últimos 30 años, ha sido pensar, quitarle un poco el sentido funcional a la idea de que el conflicto es patológico, la idea de que los movimientos sociales van a desestabilizar las democracias, en el caso de Colombia una antigua democracia, pero muy restringida, en el caso de Ecuador una democracia inestable, y la idea de que el conflicto nos pone en peor situación. Un poco cuestionar esta idea esta teoría de la modernización de una democracia restringida e estrictamente institucional para mostrar a través del estudio histórico
que las movilizaciones sociales contemporáneas pueden tener elementos virtuosos más bien para expandir la democracia, más bien para poder asentar los derechos sociales, para que haya mayor participación, para que las mismas instituciones, el Parlamento, la justicia, tengan en cuenta lo que las sociedades movilizadas a través del conflicto exigen. Entonces, un poco, creo que el impacto ha sido acompañar la idea de que el conflicto es virtuoso y que el conflicto puede generar, una vez que está procesado políticamente, el conflicto puede generar mejores condiciones para integrar la diferencia y para mitigar la desigualdad. Esto en el caso del norte de los Andes, en un contexto de expansión neoliberal, y de disputa por saber cuál es el camino dentro de la crisis, una salida autoritaria, excluyente, a veces hasta genocida, o una salida más integradora, que mejor procese y que pueda mitigar las desigualdades crecientes y que dé voz y reconozca la voz política de las mayorías populares. Este acompañamiento hecho desde la historiografía creo que ha sido el mayor impacto y has tenido unas perlas de cosecha, como el hecho de que en Colombia y Ecuador se esté hablando del concepto de republicanismo plebeyo, por ejemplo, que surge de los estudios de las movilizaciones del siglo XIX y de la gran y larga tradición del republicanismo democrático, que fue una de las banderas de las luchas y de las guerras del siglo XIX y principios del XX, que esto sea hoy parte del lenguaje cotidiano en algunos grupos de distintos académicos y no académicos. Creo que ha sido una sorpresa importante del impacto de la reflexión historiográfica en diálogo con la política contemporánea. Muchas gracias, Valeria. Nanda, ¿qué opinión o qué percepción tienes tú del impacto de tu investigación y la de los colegas? Bueno, me encantó lo que ha dicho Valeria, pero la verdad es que no alcanzo los logros maravillosos que ella ha tenido. La verdad es que yo he abordado el tema de las guerras a través de la historia del arte latinoamericano, que es la cátedra que yo manejo. Y cuando he dictado la cátedra sobre siglo XIX, a lo largo de mi docencia, fui descubriendo que dentro de la pintura histórica pues estaban las guerras de intervención. América Latina en el siglo XIX ha sido un continente invadido de manera permanente, ya sea por Europa o por Estados Unidos. Y sobre todo en el caso de los países del norte, refiriéndome en este caso a México y al Caribe con respecto a Estados Unidos. Pero los europeos han invadido absolutamente toda América Latina desde el encuentro de dos mundos. Entonces yo abordé la historia del arte gracias a unos grupos de investigación que se abrieron en la Universidad de San Marcos, y fui planteando año por año diferentes temas, y uno de los temas fue las guerras de intervención. Dentro de estos conflictos no eran conflictos internos, en este caso eran guerras de invasión, que es totalmente a un conflicto interno. Siempre he pensado, bueno, las guerras de intervención son espantosas, pero creo que los conflictos internos, las guerras internas son peores que las guerras de intervención, porque dejan unas huellas que a veces duran 100 años, 150 años, y después estalla dentro del país ese odio contenido. Pero no he analizado yo guerras internas, he analizado guerras de intervención. Y dentro de estas guerras de intervención, bueno, esto además me ha dado posibilidad, porque he tenido yo la posibilidad de vivir en 4 países. Y dentro de las guerras de intervención, México ha sido invadido, ustedes saben, por Estados Unidos y con posterioridad por Francia. En el primer caso perdió el 51% de su territorio nacional, y en el segundo caso fueron 5 o 6 años con enfrentándose al mejor ejército europeo, que era el francés, ¿verdad?
Bueno, pero dentro de Sudamérica nosotros tenemos dos grandes guerras que han sido terroríficas. Una es la Guerra del Pacífico, conocida también como la Guerra del Salitre Uruguano, o si la ven desde el punto de vista de Chile, es la Guerra del 79, y si la ven desde el punto de vista de Perú, es la guerra con Chile. O sea, recibe diferentes nombres, pero a nivel de historia general son los dos primeros. Y la otra es la Guerra de la Triple Alianza, que fue la unificación de Brasil, que coaccionó obviamente a Argentina y a Uruguay, y invadieron el Paraguay, que era un país en esa época bastante poderoso, gracias o debido a una dictadura, que era la dictadura de Francia, que había convertido al país en algo muy poderoso. Entonces, después lo que yo hacía para poder hacer este trabajo, como comprenderán, eran análisis de obras de arte específicamente referidas a la pintura. Específicamente, no me metí con escultura porque ya ese era otro tema. Y a cada alumno yo le iba dando un cuadro, una obra que ellos tenían que analizar, ¿no? Sobre eso, a los grupos de estudios nos daban una pequeña cantidad de dinero y se sacaban estos libritos, porque eran pequeños libritos con 300 ejemplares. No nos daba para más. En blanco y negro, una edición modesta, pero que aparecía con el logo de la universidad, obviamente, y del grupo de estudio. Pero la verdad es que la difusión nunca fue una difusión masiva, porque no, en realidad no era un editorial, estábamos con el logo de la universidad, pero nosotros no estábamos dentro del fondo editorial de San Marcos. Entonces las cosas eran diferentes y por lo tanto la distribución era mínima, totalmente. Ahora, a cada persona que contribuía dentro de los alumnos se le daban 3 ejemplares, y la distribución fue a través de ingresar estos ejemplares a diferentes bibliotecas. Cuando yo viajaba, los dejaba en México, los dejaba en Uruguay, los dejaba en Chile, los dejaba, bueno, por donde iba caminando, dejaba los libros, ¿no? Entonces, la verdad es que no es porque yo haya sido la coordinadora y la editora y dentro de los libros yo metía un artículo mío. Es un trabajo bien bonito el que hicimos, difundido en blanco y negro, como ustedes comprenderán, pero con una difusión muy pequeña, porque ustedes saben lo que es ser investigador, pero además de ser investigador, buscar el dinero, difundir, cobrar, distribuir, llega un momento en que uno francamente no da para más. Vivimos, bueno, yo soy peruana y todos los países tienen dificultades. No hay que hablar mal de nadie porque aquí ninguno somos santos. Todos tenemos muchas dificultades, pero hay países donde, yo siempre digo, donde México, por ejemplo, las dificultades son menores. A lo mejor estoy soñando porque he vivido 10 años en México y vi cómo eran las cosas, pero el resto de los países no hay mucho apoyo. Entonces, bueno, aparte de las guerras de intervención, después me ha quedado a mí la semillita, que creo que lo voy a hacer, las guerras internas, pero reflejadas obviamente a través del arte latinoamericano. Eso es lo que yo les podría comentar como experiencia. Por cierto, aprendí muchísimo, por no decir demasiado, muchísimo, y ese aprendizaje se lo debo a mis alumnos. ¿Por qué motivo? Porque como le di a cada uno una obra, ellos tenían que investigar toda la situación histórica, y uno, así como entrega conocimientos, también recibe mucho conocimiento de parte de los estudiantes. Eso es todo lo que les podría comentar. Gracias, Nanda. Nanda ya empezó a hablar de uno de los temas que tengo allí como guardados, pero ya lo estás anunciando, que es primero la circulación y lo otro la colaboración y las redes, ¿no? Ahora lo retomamos, pero Ley, bienvenido. Y inicialmente estábamos conversando sobre el impacto de nuestras investigaciones, si ese impacto puede ocurrir
en un grupo social como tal, o en el propio campo de estudio, o en las políticas públicas o de memoria. Entonces, con la experiencia de tu investigación, ¿qué nos puedes decir? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y mil disculpas por el pequeño problema técnico que tuve antes. Bueno, mi trabajo sobre las guerras es un trabajo sobre la idea de la guerra, ¿cierto? Toca la guerra interna, entre comillas, y las posibles guerras contra los vecinos en la dictadura de Pinochet, ¿cierto? Y cómo esas guerras, esas ideas de la guerra, esos miedos a la guerra, se vivía en los cuarteles, entre los conscriptos todavía. Bien, yo creo que el impacto de ese trabajo ha sido primero historiográfico. El libro se publicó primero en inglés, entonces se cita afuera, y el logro ha sido cuestionar o tensionar un poco la lucha por la memoria entre dos lados, porque esa lucha por la memoria es fundamental, obviamente, pero no es capaz de explicar la experiencia de lo conscripto ni lo ex conscripto ahora. Entonces, eso fue el primer logro, el primer impacto que yo veo en el campo de estudio, ¿cierto? También en las políticas públicas, entonces, estamos viendo ahora que los conscriptos, el tema de los conscriptos en dictadura es un tema que se aborda, ¿cierto? En el espacio político, lentamente, ¿no? Entonces, estamos armando aquí en Chile un plan de búsqueda que se entiende como la última, o el último intento de buscar los desaparecidos y buscar justicia para los familiares que están muriendo lentamente. Ese horizonte biológico estamos llegando a y parte de ese plan de búsqueda es un estudio justamente sobre los conscriptos. Entonces no ha sido un tema en los 50 años después del golpe, pero ahora se nota que es un tema en el mundo político. No quiero decir que fue solo el libro, pero esa fue un aporte en este espacio. El impacto a nivel social, cultural en Chile ha sido mínimo, ¿cierto? Hasta ahora, ¿cierto? Se nota en la recepción del mismo libro, bueno, esa pugna por la memoria en los dos lados, ¿cierto? Pero también mucha indiferencia, ¿no? Mucha indiferencia, que ha sido un tema en los últimos años. Entonces, la pugna por la memoria entre los dos lados ha sido cada vez más fuerte en los últimos años, pero también en la discusión sobre la Constitución en Chile, en el aniversario de los 50 años de golpe, hemos visto mucha indiferencia y muchas personas que ya fue hace 50 años, ¿por qué hablamos de eso? ¿No? Entonces hay trabajo que hacer en este espacio, ¿no? Leigh, muchas gracias y tocaste otro tema que tengo allí y es el de la recepción, que ya lo acabas de mencionar, ¿no? Como haciéndole el seguimiento a la recepción, como una indiferencia con respecto a este tema, la propia lucha por la memoria. Quisiera preguntarle a Valeria, porque nos dijiste que hay unos impactos, por ejemplo, sobre agendas, ¿no? Dentro de las agendas, hacer visible que el conflicto es virtuoso, ¿no? Eso es como poner una agenda. Y decir, el conflicto está unido a los movimientos sociales que normalmente van de la mano por la lucha de algunos derechos, por la exigencia de justicia, que es lo que también seguramente está en la investigación de Leigh, ¿no? Esta lucha por la memoria, desde luego también es una lucha por la justicia. No sé si con respecto a poner esto en la agenda, por ejemplo, el conflicto como virtuoso, has podido hacerle seguimiento a la recepción de esta investigación, y hablo en un sentido, o que lo pensemos en un sentido muy amplio, porque desde hace algunos años, por ejemplo, las publicaciones electrónicas, los papers, hacerle seguimiento, por ejemplo, en Google Scholar, quién está citando el trabajo, cómo se construye, digamos, una red de conocimiento que de pronto hace unas décadas era mucho más difícil hacerle seguimiento, ¿no? La propia circulación de los trabajos con la publicación electrónica, desde luego, permite ampliar, por ejemplo, ese impacto del que estamos hablando. No sé si ustedes también tienen como estrategias de seguimiento sobre la recepción de sus trabajos o cómo lo hacen algunos compañeros o algunos colegas. Micrófono, Valeria.
Lo tienes desactivado. Otra vez, qué Eso, pena. Bueno, un gusto escucharles, colegas. Sobre lo que me preguntas, creo que ¿cómo medir el impacto del trabajo académico que hacemos? Sí, efectivamente existen los medidores de impacto, ahora incluso en las universidades, desde hace unos 20 años, en el caso ecuatoriano, un poco más, sí, alrededor de esto, desde la Ley Orgánica de Educación Superior, que son 15 años, no son 20. Hay tú sabes, el cumplimiento laboral implica publicar en revistas indexadas, Scopus, no sé qué, los libros de ciertas editoriales de alto prestigio. Y bueno, ¿qué te podría decir, Elkin? No te puedo dar los números de impacto de mi obra y preferiría no dártelos tampoco. O sea, no es como ahí donde necesariamente mido. Yo cumplo con el hecho de publicar en revistas indexadas, ya después de 30 años de trabajo académico las cosas resultan, los libros se cocinan con bastante tiempo, no se pueden sacar libros a la desesperada, se cocinan en varios años y a esta edad, en este momento ya están los libros ahí, sale uno, sale otro, las editoriales los aceptan, he tenido suerte y he tenido un trabajo largo. Pero lo que sí quisiera comentarte, más allá de los números de impacto de indexación, que creo que las universidades ya hacen ese trabajo, pues porque si no tienes impacto ya te votan nomás. Más bien quisiera hablar de la necesidad y el impacto medir el impacto de que las redes de conocimiento regionales no desaparezcan por revistas de alto impacto que siguen el modelo de las ciencias naturales, porque la conversación en las humanidades y las ciencias sociales también tienen otro terreno y otra geografía y otros tipos de intercambio. En ese sentido, puede ser que una revista local que, digamos, terca ha decidido no indexarse y no entrar en esa carrera, sigue siendo una revista de referencia para la conformación de un pensamiento regional. De esos hay varios casos. No estoy tan de acuerdo con que no hayan querido indexarse, pero al no hacerlo nos están exigiendo sostenerles de otra manera, sostenerle en conversaciones, seguir entregando publicaciones, aunque estas no sean tan premiadas, pero no generar lo que se genera en otros campos también, que es que la globalización desertifique y pierda la riqueza de la construcción del pensamiento que realmente se da en los espacios geográficos y regionales. En ese sentido, creo que la recepción también se puede leer en términos de cómo alguna discusión que uno haya colocado en el tapete o alguna disputa que uno haya tenido desde el pensamiento teórico, desde la investigación, haya generado algún impacto en el pensamiento. Y eso se hace más, y haya generado algún impacto en mantener activos los debates en la localidad, en la región, en los países, en las regiones más grandes, como en este caso la Gran Colombia, que de alguna manera ahora se ha reactivado una circulación que estuvo restringida en algún tiempo. En ese sentido, creo que, por ejemplo, un impacto de la obra mía y de otra gente con las que yo he trabajado en el marco de la teoría crítica, ha mantenido un debate consistente por mantener activos los discursos, la tradición democrática, incluso el lenguaje democrático radical, pese al pesimismo que existió sobre el lenguaje democrático radical en la obra teórica contemporánea, por ejemplo, la obra de Foucault. Mucha de la obra de la filosofía francesa se marcó un pesimismo sobre las ideas de la revolución o las ideas de la ciudadanía o las ideas de la esfera pública o las ideas de la redistribución y la regulación. O sea, todo el relato democrático fue visto como la mayor camisa de fuerza del poder contemporáneo por yo diría, teóricos del posmodernismo. Desde la región hemos ido construyendo un rescate del pensamiento de los años 30 en la crisis mundial en América Latina, un rescate incluso del discurso del siglo XIX en la movilización de la independencia, de las grandes guerras interpartidistas, y un rescate de la tradición democrática para el presente. Y nos hemos confrontado con esta teoría posmoderna y nos hemos confrontado incluso con algunas versiones excesivamente culturalistas del multiculturalismo, para reinstalar el problema de lo político como relevante y en ese marco el estudio de las guerras, pero también el lenguaje político democrático radical como relevante. Y eso se hace no como en el marco de la ideología, sino que se hace en el marco del archivo, o sea, investigando las voces de las clases obreras, o más bien dicho, de los campesinos, de las comunidades negras, que usaron el lenguaje radical
para sus propias disputas. Entonces, ya con esto cierro. Un impacto interesante es que tenemos muchas redes de estudiantes y profesores que vienen del Pacífico Negro, del Cauca a Quito, y asimismo nosotros nos movilizamos, y Esmeraldas, esta zona un poco invisibilizada que tenemos. Y de pronto, en la década del 80 y 90 se hablaba mucho, sobre todo, no, del 90 e inicios del 2000 se hablaba mucho solo de la diferencia cultural, como el lugar de la resistencia, la diferencia cultural. Hoy en día, en este circuito que hay entre Quito, Esmeraldas y el Pacífico Negro de Colombia, se habla de el lenguaje de las abuelas, no es el lenguaje solo de la diferencia cultural, sino que es el lenguaje de las luchas y de las movilizaciones por una república radical. Y esa es una memoria del siglo XIX y de principios del siglo XX, que de pronto se reactivan las voces de los líderes jóvenes. Y eso para mí es recepción. Sí, Valeria, y muy interesante lo que planteaste al comienzo, con respecto a la pregunta que yo estaba planteando. Desde luego de la circulación en redes, de los índices y de la burocratización de las universidades por buscar el indicador, ¿no? Que es un problema grande, ¿no? De hecho, seguramente a todos nos llegan al correo siempre ofertas si queremos publicar de manera express pagando algo, ¿no? Es un mercado por producir el indicador que es terrible, que funciona mucho en la búsqueda del indicador de impacto. Lo otro tiene que ver con publicaciones de más largo aliento, como las que han hecho ustedes y aparecen en los libros, ¿no? Que tiene también otro tipo de circulación. Lo que está señalando también Valeria es separar también, por ejemplo, la medición, la recepción, la circulación de los indicadores que tienen las ciencias naturales, efectivamente. Porque planteaste algo y es que en regiones como las que tú estás mencionando, Esmeraldas, Cauca, hay producción de saber y conocimiento que desde luego no va a pasar por ese tipo de redes académicas ni de medición y que efectivamente tienen un impacto regional y territorial, ¿no? Ahí hay un gran conflicto que creo que se plantea en las universidades de poder todavía defender y reivindicar otro tipo de producción de conocimiento que no esté necesariamente avalado por estas indexaciones, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes temas, y lo decías con cierta desazón al comienzo, y es que creo que esa desazón la tenemos todos, ¿no? Podríamos seguir por esa vía. No sé, Nanda o Leit, si quieren también señalar algo al respecto sobre la circulación y recepción de sus investigaciones, que era de lo que nos estamos ocupando con Valeria. La verdad es que no me he puesto a seguir la circulación. Y yo estoy muy triste con todo lo que está sucediendo con esto de las cuestiones indexadas, que si no publicas en una revista indexada no existes. Y la otra cosa, lo que comentaba Valeria, las ciencias humanas, las ciencias sociales, tenemos otro tipo totalmente diferente de investigación. Yo entiendo que en las ciencias exactas sea el artículo inmediato, porque están haciendo inventos o probando medicinas o cosas así que van pasando rápidamente el efecto y entonces va apareciendo algo nuevo. Pero en las ciencias humanas, como lo decía Valeria, me da vergüenza, estoy un poco repitiendo lo que dice ella, nosotros nos vamos a archivos, nos vamos a periódicos, nos vamos a entrevistas y la tarea es mucho más lenta y más minuciosa en el aspecto es otro tipo de información finalmente, nos vamos a testamentos, a documentos de los congresos y qué sé yo, entonces es diferente, es totalmente diferente, no estamos en un laboratorio de ciencias exactas. La verdad es que a mí a cada rato, no sé, ni tengo idea ni cómo se ubicaron la dirección, me aparece una cuestión mencionada, todo me lo mandan en inglés. Yo el inglés lo masco, pero tengo una serie mental en mi cabeza que no quiero saber nada. Disculpa, Ley, con mi vecino del norte. Entonces es algo así de rechazo que lo traigo desde hace muchísimos años, ¿ya?
finalmente porque somos colonias de ellos y es obvio. Entonces, yo sé que me aíslo y cuando me colocan mencionado, mire, me da lo mismo donde estoy mencionado y ingrese y usted pague para saber dónde está mencionado, me da lo mismo si me mencionas o no. Yo sigo trabajando como hormiguita, en el sentido chiquitito, como puedo, y la verdad es que muchas veces tengo que poner de mi bolsillo para poder hacer publicaciones que están a veces financiadas en parte por la universidad y la otra parte por mí. O a veces toda por mí, porque esa es la realidad en la cual yo me muevo. Hay otras personas que, acá hay una cuestión muy importante que son las redes sociales. Entonces, si tú tienes redes sociales, publicas en tal editorial, publicas en otra y te abren la puerta. Pero yo no soy de redes sociales ni me gustan ese tipo de cosas. Entonces, sí, a veces me arrepiento y otras veces, bueno, ya pues así es la vida y la verdad es que ya estoy aburrida de eso y sigo investigando y me da lo mismo si mencionan o no. Ahora, por obligación de la universidad, o sea, para darle la cara a la universidad, meto algún artículo en revistas indexadas que a veces se tardan 2 años en publicarse. Y arregle acá porque usted tiene que decir y tiene que colocar las conclusiones. O sea, una serie de parámetros con los cuales yo nunca fui formada. Yo, la verdad, es que si bien es cierto, he vivido en 4 países y he recibido educación en 3 de ellos, yo le debo a México mi formación académica rigurosa. Y nunca fue así en la época que yo estudié. Entonces ahora siento que es un mundo de loco el que estamos viviendo, perdóname. No sé si... eso no significa que uno debe rendirse, ¿ah? Rendirse jamás. Pero algunos ingresan, otros no, somos más independientes, ¿no? No sé si independientes de comillas, ¿no? No sé, todo creo lo que te podría comentar. Soy un poco pesimista. Yo había señalado que Valeria hablaba al comienzo con un poco de sazón, pero tú la superas. Yo supero a Valeria. A Valeria la veo muy positiva. Quizás es por la cuestión de la edad, ¿no? Yo tengo un año más que Valeria, entonces veo las cosas así de otra manera. Y sí, el Perú es un país difícil para publicar. Muy difícil. En serio. En este momento estoy con un libro que la universidad, mi facultad, se lo agradezco enormemente, pero el libro lo terminé en el 2016. ¿Ya? Y aparentemente tiene que salir este año, gracias al apoyo de mi facultad, en el cual está dando dinero la facultad, dinero el editor porque le ha interesado el título, porque trata de mujeres, y dinero yo. Entonces, con los sueldos magros que te pagan, yo no tengo ningún problema en invertir en publicar porque yo digo son mis hijitos, así lo veo yo, son mis hijitos, a los hijitos nunca se les niega el asunto, pero me parece que son situaciones mezquinas y eso, y hacia las ciencias humanas y sociales, la mezquindad cada día es mayor y eso a mí me preocupa desde el punto de vista de que qué cosa le estamos ofreciendo a nuestra juventud en este mundo tan loco que estamos entrando y que se ha desenmascarado después del COVID o a partir del COVID. Sacaron la máscara. Nanda, y yo he comenzado, comencé planteando el impacto de estas investigaciones que tienen que ver con la memoria, con el conflicto, con la guerra, que efectivamente son temas cruciales, cuando principalmente estas agendas o estos temas pasan por las redes sociales, pasan por los sistemas informativos, de modo que estas investigaciones tienen gran valor, ¿no? Claro. Gran valor social, gran valor político. En contextos de posconflicto, posdictaduras, desde luego estas investigaciones son claves y por eso, como al comienzo planteo el impacto de estas investigaciones, necesariamente ese impacto
va con la circulación, que es la segunda pregunta que estaba planteando, o el tema de conversación. Entonces, quisiera preguntarle a Leith, ¿qué experiencia has tenido precisamente en la circulación de la investigación, pero de pronto también la experiencia en la construcción de redes internacionales, que son muy importantes para determinado tipo de investigaciones, ¿no? Y cómo la colaboración, o qué experiencia también hay con colaboraciones dentro del propio territorio o internacionales. Ya, bueno, yo creo que estamos de acuerdo que el modelo de las ciencias duras nos sirve para nosotros. Yo estoy 100% de acuerdo. Y claro, las revistas, incentivar, en Chile estamos muy bien al comienzo de esa conversación sobre el impacto, cómo medir el impacto en el mundo académico. Hablamos del impacto quizás real en el mundo afuera, pero en el mundo académico y otras cosas. Y eso es medir citas, principalmente citas, ¿no? Estamos al comienzo de esta conversación. Hasta ahora se ha incentivado la publicación en revistas. Yo creo que una consecuencia ha sido una explosión en la cantidad de publicaciones, pero también un conocimiento muy atomizado, ¿cierto? Entonces, publicar un libro no es lo mismo que publicar 5 artículos. Es distinto. Entonces, eso primero. Yo creo que el libro sigue teniendo un gran valor y es el camino para salir del mundo académico al mundo general, al público, a la sociedad, porque nadie afuera lee los artículos en las revistas, sea open access o no, ¿cierto? Es un mundo bastante cerrado. Entonces, salir de ese mundo es a través, creo yo, el libro, ¿no? Los libros tienen circulación, los libros tienen reseña, ojalá en la prensa. Se puede empezar una conversación alrededor de un libro, ¿no? Bien, las colaboraciones también surgen a través, creo yo, sobre todo los libros, ¿no? Porque en la historia, soy historiador, los hitos historiográficos en el campo siguen siendo también libros, ¿no? Entonces, las colaboraciones que han surgido de este libro han sido, bueno, colecciones también en editoriales universitarias que ven desde una perspectiva regional, en un caso la memoria, en otro caso el servicio militar. En este tipo de colaboraciones son súper importantes también para ampliar un poco la perspectiva, ¿cierto? Pero yo creo que también para la circulación de las ideas, para salir no solo del mundo académico, pero también del país y la comunidad, que en Chile es bastante chico, es importante tener esas colaboraciones. Y eso surgen, bueno, en mi caso, por el libro, también conferencias, congresos. Ese es como el camino a la circulación. Gracias, Leith. Con respecto a la investigación que ustedes ya han realizado, que tiene un resultado en cuanto a publicaciones, ¿qué desarrollo? Cada investigación deja subproductos, ¿no? Muchas veces nuevos temas, problemas emergentes que empiezan a surgir de la propia investigación, ¿no? ¿O en qué están trabajando o cómo trabajan ustedes esto? ¿No? Sobre todo cuando uno ha revisado archivos, empiezan a quedar como unos remanentes de la investigación, ¿no? No sé si están trabajando algo al respecto, si tienen también recomendaciones para los investigadores en formación, los jóvenes investigadores, con los secretos que uno va descubriendo en el oficio, ¿no? Cómo todo este material empieza a tomar otras formas, otras vías. ¿Nos podrían hablar como su experiencia como tal en el oficio, en los modos de hacer, Valeria? A ver, ¿qué hay allí todavía como en distintos cajones? ¿Cómo organizarlo? Bueno, yo creo que no soy el mejor ejemplo porque tengo una mente que conecta cosas que me cuesta mucho después, o sea, me toma tiempo hasta que efectivamente puedo decir que hay una conexión real entre estos archivos. Entonces me toma tiempo, pero tal vez sí puede ser interesante para gente que tiene una mente más como creativa,
O sea, es que trabajar en una ciencia social con una mente un poco medio de artística puede ser muy complicado. Puedes llegar a decir, esto me estoy inventando o no soy suficientemente ordenada, pero a ver, a mí me interesa como historiadora sí mostrar las causas del cambio social, las causas del cambio histórico. O sea, y eso sí requiere una explicación, si quieres, cercana al discurso de la ciencia, porque no me interesa solo contar, sino también explicar. O sea, decir, por estas razones sucedió y no por las que ustedes imaginaban, ¿sí? Pero los indicios se buscan en el archivo de una manera compleja. Y entonces, yo lo que he hecho es combinar archivos clásicos de la historiografía, que son los archivos de la función pública, con archivos de las organizaciones, que son unos archivos atesorados por la misma gente por mucho tiempo, archivos de las comunidades indígenas que guardan en la casa del gobernador étnico o del cacique, como lo decimos aquí, del curaca. Ellos generan tienen archivos, tienen sus copias y tienen sus documentos, a veces desde el periodo colonial, el siglo XIX, tienen sus copias y tienen por razones esas copias y esos documentos. Entonces, eso es interesante. También se ríe un poco mi hijo porque yo le digo, vamos, acompáñame a hacer trabajo de campo en alguna ciudad o en algún otro país. Me decía, ¿a qué horas empieza tu trabajo de campo? Y le digo, estamos haciendo trabajo de campo, estamos en el museo, estamos entonces ver la obra de arte, ver el periodismo, ver la literatura. Generalmente yo hago una exploración como muy amplia y luego voy acotando los vínculos específicos que hay en un cambio cultural o qué inspiró un estado de conmoción pública. Cómo se percibió, por ejemplo, en 1900, después de la primera posguerra hubo una crisis mundial, como todos sabemos, que se agudizó más para nuestros países hacia 1919, inicios de los 20. 1919-1920 fue un año, los inicios de los 20, 1919-1922, 24, fue un momento de una percepción muy grande de la crisis en todos nuestros países y hubo varias masacres, hubo violencia en varios países, ¿no? En Chile, en Ecuador, en Colombia hubo masacres. Pero entonces, por ejemplo, ese tema yo lo abordé tratando de sacarme de la cabeza esta idea de que es la confrontación de una clase contra otra clase desnudas, dos clases desnudas. Y empecé como a estudiar más bien qué era esta clase popular que se confrontó y que fue masacrada, ¿ya? ¿Qué tenían, qué hacían, cómo se identificaban? Entonces encontré que tenían imprentas, encontré que estaban vinculados al gran partido de gobierno, encontré que ellos habían peleado en las guerras y que luego hicieron organizaciones civiles y literarias y periodísticas y organizaciones gremiales, pero muy ligadas a lo político, no eran solamente artesanales. Entonces me di cuenta que los masacrados no eran la clase obrera desnuda, que eran periodistas, que eran tipógrafos, que eran ex militantes, pero que se habían vuelto también parte de la esfera pública de la gran ciudad de Guayaquil de ese momento y del gobierno liberal. Y entonces ir por estos indicios más fragmentados en los archivos para reconstruir lo cultural, las sensibilidades, me mostró que se confrontaron, o sea, que fueron masacrados por otra razón, por redes, por una forma global de construir la respuesta al intento de las clases populares de ser también acogidos en las soluciones a la crisis, es decir, que la solución a la crisis no se deposite solo en el cuidado de la banca, sino en ellos, y que se movilizaron más bien discursos políticos que eran los hegemónicos para poder rescatarse, para poder ser incluidos como habían sido. Entonces eso cambió completamente la explicación porque pude rastrear las huellas culturales de estas clases populares y no asumir que porque eran pobres eran desposeídos y eran proletarios. No, ellos se consideraban ciudadanos integrantes de los partidos, no se consideraban proletarios y se empezaron a considerar proletarios cuando les dijeron, ah, no, ustedes no son parte. Entonces ahí empezó el discurso de clase y ya no el discurso de yo soy parte de la revolución democrática, empezó el discurso de clase de parte de estos ex militantes, ex milicianos, veteranos de la guerra y jóvenes también trabajadores. Dijeron, somos alfaristas, pero somos obreros alfaristas, somos proletarios alfaristas porque nos están excluyendo de la solución de la crisis. Entonces, ese giro en la conciencia de sentirse primero parte de un partido liberal radical, a después decir, somos parte de ese partido, pero la parte proletaria del partido, ese giro se dio en un año, en un periódico, en una voz, y
es como encontrar el eslabón perdido, te requiere un montón de trabajo en distintos archivos y ver cómo se va conectando y generando un estado de conciencia que te permite el surgimiento de una nueva palabra y un nuevo sentido. Entonces, bueno, pues la estrategia es explorar todo lo que se pueda y tratar de establecer conexiones y no fragmentar, como decir, no, este es del campo de la historia de la literatura, no, los periódicos son el campo de los que estudian la opinión pública, no, yo estudio lo político, así que voy a estudiar estrictamente los partidos, no, todo está conectado. Entonces se toma un tiempo, rastrear y luego ver qué pasa. Bueno, por suerte nosotros los historiadores tenemos el problema del tiempo como un tema fundamental, el tiempo y el cambio. Entonces, si tú ubicas un momento de crisis o una coyuntura, puedes conectar todos los archivos en torno a cómo giró la maquinaria en esta coyuntura. Eso te ayuda a enlazar. Perdón si me extendí. No, está muy bien, Valeria. Nanda, ahora al comienzo de tu intervención nos hablabas de lo que has producido, ha estado de la mano con el trabajo de los estudiantes, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes hablar de eso, producir resultados, conocimiento, con la colaboración de los estudiantes, ¿cómo lo haces y si tienes algo pensado de aquí en adelante por otra vía a partir de esa experiencia previa? Mira, ustedes saben que aparte pues yo soy docente, ¿no? Entonces la formación de gente joven para mí es algo importantísimo, porque es la gente que me va a continuar a mí o nos va a continuar a nosotros. Entonces a esa gente joven siempre hay que darle, hacerles ver la vida como algo bonito, ¿ya? Pero siempre de manera crítica, siempre de manera analítica. Y algo de hacerles ver la vida como algo bonito es, yo te exijo a ti un trabajo de investigación, pero tú vas a tener una pequeña recompensa dentro de la asignatura en la que puedo dar, es que voy a publicar tu artículo y vas a ver, siempre les digo, tu nombre en letritas de molde, ¿ya? A lo mejor es el único artículo que van a publicar en su vida, porque también a veces yo, riéndome, les digo, a lo mejor ustedes después le van a enseñar ese artículo al nieto, y eso va a servir de ejemplo para tu propio nieto. Entonces es lo que hace el alumno se ve compensado con un artículo pequeño en el cual obviamente yo estoy ahí piloteándole, diciendo, mira, por aquí, por allá, etcétera, ¿no? Es bien desgastador ese trabajo. Y sobre todo últimamente es desgastador porque la gente ya no lee, la gente ya no escribe y se ha ido perdiendo todo ese tipo de cosas, y sí lo he observado que año a año va bajando esta cosa. Pero no les digo eso cuando entra, le digo cada año ustedes están peor, jamás, jamás. Siempre les digo que tienen que seguir adelante. Pero la otra cosa que les enseño y les comparto es que cuando tú estás investigando algo, resulta que te caen documentos o artículos de periódicos, otra cosa, de otros asuntos que también te interesan, ¿verdad? En ese momento tú recoges ese interés inmediatamente, porque después no vuelves a encontrar el artículo, ¿ah? Y guárdalo, y les digo yo, en un archivo, en una cajita, lo vas guardando. Y sigue investigando y te vas a dar cuenta de que lo que decía Valeria, el conocimiento no es lineal, el conocimiento es todas las disciplinas se juntan y las interactuamos. Claro, yo desde la historia del arte, Valeria desde la historia más rígida, el literato desde la literatura, pero la literatura produce por lo que está sucediendo en el momento histórico, o sea, esa cosa de que cada disciplina va por separado, no, y eso siempre se lo digo. El conocimiento es interdisciplinario. Entonces, cuando dicto clase o cuando les hablo y les estoy hablando de arte, les estoy hablando inmediatamente de literatura, inmediatamente con películas, inmediatamente con historia, porque esa obra no está ajena a la historia, es la respuesta de. Entonces, los hago ir produciendo que ellos que tengan distintas
posibilidades que no solamente se centren en uno y que vean que a veces vas teniendo otro tipo de intereses que se te pueden juntar. Yo en este momento, si viniera un millonario y me dijera, ¿usted quiere publicar? Yo le entregaría en este momento fácil, 5 libros. Acá están, toma, públicalo. Porque de a poco he ido haciendo otros libros a través de investigaciones de una sola línea. Me he ido encontrando, por ejemplo, a mí me interesa mucho la música y la música nacional, las danzas peruanas. El Perú es un país que tiene muchísimas danzas nacionales. Entonces yo estoy leyendo los funerales de no sé quién o la fiesta de no sé quién y están diciendo, ahí están bailando el vals, están bailando la contradanza, entonces entonces eso me sirve, lo llevo a la otra investigación y lo voy mezclando. Eso yo les enseño a los alumnos. La investigación es interdisciplinaria. Y la otra cosa importantísima es la disciplina. Cuando uno dice, ay, hoy día voy a investigar y después pasan 2 meses, ay, voy a volver a investigar hoy de lo mismo, perdiste el hilo conductor, lo perdiste. Y les hago la referencia, es como si tú tienes un enamorado o una enamorada, depende con quién esté hablando. Al enamorado lo ves una vez al mes, lo ves una vez al año, porque si lo ves una vez al mes o una vez al año, el enamorado se fue con otra, pues lógico. Y además a mí se me acabó el interés. Y cuando empiezo de cero. No, la investigación tiene que ser disciplina. Y la disciplina es la constancia, la perseverancia. Eso es la disciplina. Y la otra cosa, el tema que a ti te interesa, te tienes que enamorar, porque nadie investiga aquello que no le interesa. Entonces, pues, tengo que estar enamorada de mi tema. Disculpen los marcos. Gracias, Nanda. Leit, pues sumado a esto, podríamos empezar también como a pensar con respecto al tema, repito, que es guerra, conflicto y memoria, si nuestras propias indagaciones, han descubierto algunas lagunas o vacíos que deberían empezar a mirarse, ¿no? Con respecto a la pregunta anterior, ¿no? Los subproductos que quedan, los archivos que quedaron por allí pendientes, ¿no? Se ha logrado detectar que hay temas cruciales por investigar que todavía sobre ellos no se han investigado, si hay algunas lagunas por cubrir, por decirlo así. Sí, claro que sí. Entonces, y uno llega a esas lagunas, esos vacíos, a través de la curiosidad. Entonces, mi consejo para investigadores sería seguir la curiosidad. Bueno, hablamos del modelo de la publicación que no nos sirve. Yo tampoco creo que el formato de diseñar un proyecto, que también viene de las ciencias duras, tampoco nos sirve mucho. Estoy muy de acuerdo con Valeria en esta búsqueda amplia, en donde yo llevo mucho tiempo en un proyecto sin saber lo que estoy haciendo, ¿cierto? Uno busca, uno sigue la curiosidad y nota de pie en ese archivo, y eso sigue a otro vínculo, a otro archivo. Sí, para mí es el trabajo, ¿cierto? Entonces, y seguir la curiosidad en ese sentido te va a obligar a salir del marco de un proyecto que es muy estrecho, ¿cierto? No te voy a analizar la representación de X en este diario en el 1978. Bueno, el problema con eso es que, claro, es un proceso muy lento y estudiantes, investigadores jóvenes están obligados a publicar y sacar una tesis en 1 año, 2 años. Entonces hay una tensión ahí en cómo uno diseña un proyecto desde mi perspectiva y cómo uno trabaja. Entonces estoy muy de esa escuela de buscar todo lo que puede ser relevante y después ver los patrones, los vínculos, lo nuevo, ¿no? Entonces, seguramente hay temas nuevos que están por descubrir. Un ejemplo de ese proceso quizá es, después de publicar el libro sobre los conscriptos, buscando otro tema, estaba pensando en los hombres en situación de calle. Caminaba a la oficina todos los días, pasando los mismos hombres en los mismos lugares, y no hay historia de esas personas. Empecé a investigar
yo llegué a causas judiciales por vagancia, pensando que quizá ahí hay detenciones de hombres en situación de calle. No fue el caso, pero ese me llevó a mendicidad. Ok, detenciones por mendicidad, pero no son hombres, son mujeres. Qué interesante. Entonces yo seguí esa línea sobre la represión policial de la mujer en la calle con los niños pidiendo limosna, ¿cierto? Y eso es parte de un proyecto ahora sobre las policías y el trabajo policial cotidiano en dictadura, que no tiene que ver con las narrativas de la dictadura que conocemos, ¿cierto? Entonces, siguiendo así la curiosidad, uno llega a un lugar muy distinto de donde uno empieza, y así también se descubre otro vacío, una laguna en la literatura, en la historia del país, que son importantes, ¿no? Entonces eso afecta a muchas personas, las detenciones por sospecha, por las ofensas a la moral, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de una experiencia de miles de personas que no tienen historia, ¿cierto? Entonces, hay muchos temas de este tipo que se esconden en los archivos y las experiencias, y hay que buscarlo. Valeria, ¿tienes también como algo por aportar desde esa perspectiva? No, muy chévere. Me gustó mucho lo que dijo Lady y también Nanda. Creo que es afortunado este diálogo. Por eso nos sentimos tan cómodos que estamos extendiéndonos un montón en las respuestas. Hay muchas coincidencias en lo que estamos diciendo. Entonces no aportaría, o sea, no quisiera comentar esto. Bueno, yo creo que ya podríamos estar recogiendo o cerrando nuestra conversación. Más allá de mis preguntas, no sé si ustedes tienen por ahí algo como que quisieran decir, pero yo no lo he preguntado. Entonces dejemos ese espacio abierto como para que ustedes hagan una intervención. ¿Quieres comenzar, Valeria? Sí, algo como eso. Elkin no me lo ha preguntado, pero tengo aquí algo por decir que puede ser pertinente con respecto a las investigaciones, las publicaciones y los temas que nos convocan. Sí, o sea, me parece que es afortunado encontrarnos por la convocatoria de ustedes, de la EULAC, y me queda pendiente que estos encuentros, este es un encuentro circunstancial, se vuelva de pronto unos intercambios más, o sea, genere otros intercambios, nuevos intercambios. Me interesaría mucho ahora conocer más la obra de Nanda, entrar en diálogo sobre cómo concebir estos personajes silenciados o anónimos de la historia política, como está haciendo Leith. Creo que este tipo de encuentros, de esta discusión, es muy afortunada y a veces ser profesor, investigar así como ellos hacen, y creo que también hago yo apasionadamente, a los detalles desde donde sale una nueva versión de las cosas y convertir eso en una discusión teórica o historiográfica, o un proceso de desmitificación de algún estereotipo, toma mucho tiempo. Entonces, construir redes es una ilusión de todos y generalmente es muy interesante, pero es complejo porque si estás haciendo todo lo que he dicho antes, la idea de la red es más, bueno, confluyamos para escribir un libro, eso es lo más, digamos, eso es un aterrizaje de una red que suele ser interesante y efectivo. Pero la idea de la red a veces es más una imaginación feliz de unos contactos que uno tiene, pero no necesariamente está trabajando en red, porque es muy complejo hacer eso y además investigar a detalle como inspector los detalles de los textos y ir al archivo y además dar clase y además mantener una subjetividad relativamente contenta, porque si no estás contenta y no estás feliz, el trabajo solitario te puede llevar a oscuridades que nos pasa a los académicos y a los artistas, y me imagino que a mucha gente más, pero conozco de estos, porque es un trabajo solitario. Entonces tienes que estar contenta y necesitas tener una vida contenta. A lo que voy es que si tienes que hacer todo eso, ¿cómo haces real que las redes académicas donde se podría potenciar esto maravillosamente estén nutridas, estemos en un diálogo permanente? Entonces creo que este tipo de convocatorias y este tipo de experiencias siempre son muy felices para nosotros porque actualizan esta idea de que tenemos, de que trabajamos en diálogo con otra gente afín y que tenemos estas redes. Pero creo que el gran reto es que estas redes
realmente estén activas de una manera creativa, que sean espacios que nos permitan encontrarnos para crear en diálogo, para ponernos en discusión, para vivir esta humanidad que siempre es vincular, que son diálogos y diferencias, que son experiencias, y eso hay que promover. Entonces, en vez de promover solamente que escribamos en revistas de impacto indexado, que bueno, no estoy completamente en contra, pero creo que es absolutamente insuficiente y un poco miope, creo que hay que generar proyectos de libros colaborativos. Y tal vez desde el punto de vista, hay que generar espacios, terrenos para que nos encontremos, para que estas redes sean reales, ¿ya? Creo que Claxo hace un buen trabajo en ese sentido porque fomenta redes. Creo que Calas ha intentado también hacer este centro de estudios avanzados, encuentros, plataformas, congresos, para que nos encontremos los académicos, y eso no hay que dejar de hacer. Las universidades lo exigen, pero no necesariamente lo promueven, porque tampoco en América Latina hay plata para financiar que te vayas a encontrar con las redes todo lo que quisieras. Pero creo que hay que encontrar una salida, una vía, como están haciendo en otros campos, de regenerar la sociabilidad real. También la virtual está bien, pero la real. Y en las ciencias humanas, en las humanidades y las ciencias sociales o en la historia, hay que pensar muy estratégicamente para ver cómo regenerar esa humanidad que es nuestro encuentro. Y eso es lo que llamamos redes. De ahí, creo que una cosa que pueden hacer las editoriales es hacer lo que hicieron hoy, que es juntarnos a gente de distintos espacios académicos a dialogar, pero también proponer de pronto, sugerir o generar un espacio de convocatoria para que podamos aplicar para generar libros conjuntos. También creo que es importante que estén en diálogo las editoriales universitarias para que, o sea, todo lo que tenemos que hacer es luchar contra el aislamiento, tanto a nivel editorial como a nivel académico, como a nivel individual. El aislamiento, eso puede ser muy creativo, pero no da, o sea, no da ni humanamente, ni académicamente, ni tampoco institucionalmente. Entonces, generar espacios de convocatorias que exijan que sea internacional, que sea interdisciplinario, que se aboque un tema que puede ser pertinente, relevante o lo que sea, pero que se generen como mecanismos de convocatoria que exijan que la gente se ponga en diálogo a nivel internacional y a nivel interdisciplinario. Eso nos puede ayudar para que siga floreciendo el campo de trabajo y la humanidad en la que nos desempeñamos. Yo trabajé un tiempo en la Secretaría de Cultura de Quito, de hecho acabo de salir de ahí, estuve un año de Secretaría de Cultura, y un poco este fue parte del reto, generar convocatorias que eviten el aislamiento de la producción académica, que eviten el clientelismo también, que es otra forma de yo hago solo con mis amigos, y que generen vínculos y puentes como una exigencia de la producción, pero a eso se le estimulaba y se le fomentaba en las humanidades, en las historias culturales, que es lo que, y bueno, en temas de memoria social también. Eso te comento por ahora. Gracias, Valeria. Amanda, ¿tienes allí algo como que creas que está pendiente y no lo hayas dicho? No, la verdad es que Valeria ya ha cubierto bastante y tengo acá un problema que están arreglando el edificio, así que, perdón. No, perfecto, Nanda. Sí, rápidamente quería volver a la idea de la circulación de las ideas y el valor del libro, ¿cierto? Y quizás se puede generar un espacio, bueno, sobre todo en este espacio, hablando de editoriales universitarias, una conversación sobre el formato del libro. Por ejemplo, yo veo muy difícil justificar un libro de 600 páginas, ¿no? Entonces, pero ese existe, ¿cierto? Y tampoco creo que una tesis es un libro. Hay que hacer el trabajo de convertir una tesis en un libro, ¿cierto? Y relacionado con ese tema es cómo escribimos, ¿cierto? Pensando en salir un poco del mundo académico a través de los libros, yo veo mucha conversación sobre historia con mayúscula, entonces historia densa para los historiadores, y divulgación, ¿cierto? Que otra cosa, entonces hay que cambiar cómo escribimos, y eso muchas veces significa simplificar. Y no estoy muy de acuerdo con eso, ¿es cierto? Entonces, yo creo que es un poco injusto con el público afuera, no especialista, que está interesado en leer la historia. Entonces, yo creo que la escritura es ¿cierto? Para un público no especialista, pero inteligente. No hay que simplificar nada. Se puede escribir bien, muy eficientemente,
y transmitir las ideas, porque al final es el trabajo de historiadores, ¿cierto? Comunicar ideas. Eso, entonces, una conversación sobre qué es un libro, qué queremos de un libro, es una conversación que puede salir o empezar con las editoriales, y los historiadores, nosotros quizá tenemos que pensar cómo escribimos, porque la historia con mayúsculas muy densa es muy del género de la tesis, ¿cierto? De tesis doctoral, que casi como género de escritura casi muerto, ¿no? Entonces, no sirve para mucho, no se publica, nadie se lee, entonces es una conversación interesante que tenemos que tener, creo. Bueno, ahí seguramente si Enlazadas no lo ha planteado, podría ser el próximo tema de una conversación sobre la escritura y el acceso de conocimiento especializado a un público no especializado, que efectivamente puede ser un problema para la circulación y el impacto que puede tener estas investigaciones, ¿no? Si Enlazadas no lo ha hecho, podría ser un buen tema para conversar, ¿no? La escritura de la sociología, la antropología, la ciencia política, el psicoanálisis, y cómo un público no especializado puede acceder a esto. Un aporte de Rubén Collazos, que está en Arequipa, dice que está de acuerdo con la moda de las revistas científicas, opacan los libros, que la mayor de las veces tienen más sustento. Entonces, gracias a Enlazadas por permitir este espacio, y muchas gracias a Nanda, a Ley y Valeria por habernos presentado sus temas, sus inquietudes, y lo que señalaba Valeria hace un momento, ¿no? Que estos encuentros también permiten que nos conozcamos y conocer en qué van los compañeros y compañeras en otras partes. Muchas gracias a todas y todos por conectarse. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un gusto grande. Chao, colegas. Chao a todos. Chao.